presencia de Dios está aquí con todo su poder y nosotros en esta mañana por esa y muchas razones más estamos llenos de alegría, amén. Ese es nuestro tema de hoy, llenos de alegría. En sus boletines que recibieron en la entrada tienen allí una hojita que dice notas del mensaje y yo quisiera que todos tuvieran hoy esa hoja y si no tienen una, levanten una de sus manos. No tienen que pararse, cuando se paran quizás interrumpen a alguien, pero solamente levanten una de sus manos y alguien les va a acercar un boletín o les va a acercar un bolígrafo, ¿verdad? Y en esta mañana, miren servidores, dejen la mano en alto hasta que reciban lo que quieren, ¿verdad? Si quieren una botella de agua, si quieren algo más, después se las ofrecemos. Ahora les ofrecemos un boletín, lápiz y lo que necesite para este tiempo, ¿verdad? Pero hermanos, un placer estar aquí en esta mañana. Y nuestro tema de hoy, dentro de la serie que estamos estudiando en la carta a los Filipenses, nuestro tema de hoy es llenos de alegría. Amén. Y hemos hablado durante estas semanas de este tema, felices, siempre felices. La felicidad no es un estado temporal, debe ser algo que se manifiesta constantemente en nuestras vidas. Deje su mano en alto hasta que reciba esta hojita. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana, basándonos en lo que hemos estudiado durante las 3 semanas anteriores, hablamos de la base de la felicidad, hablamos de la clave o las claves de la felicidad y hablamos de circunstancias o Cristo. Y dijimos que no son las circunstancias las que nos permiten estar felices, sino Jesucristo. Porque tenemos una base sólida en la palabra de Dios, en el Señor, que nos permite ser felices. Y hablamos también de la clave, y dijimos que la clave es el amor. Entonces yo quisiera que usted anotara allí, ¿verdad? Basándonos en lo que hemos estudiado durante las semanas anteriores, que usted escribiera allí, por ejemplo, y yo le voy a pedir que después haga sus propias preguntas, que del 1 al 10, ¿verdad? Ponga del 1 al 10, el 1 lo mínimo y el 10 lo máximo, ¿cuán feliz soy? ¿Verdad? Y yo le voy a decir algo, sea muy práctico. Usted sabe la teoría y quizás usted diga, yo soy feliz en Cristo. Pero mañana en la mañana quizás algunas circunstancias le impiden disfrutar esa felicidad, ¿verdad? Y su cara no refleja y su actitud quizás no refleja eso. Y vienen dudas y vienen inquietudes. Pero escríbalo, ponga allí del 1 al 10, ¿cuán feliz yo soy? ¿Cuán feliz me siento? ¿Verdad? Escríbalo. ¿Saben qué? Yo estaba esta semana en un retiro de pastores allí en Alabama con algunos amigos pastores en donde podemos hablar con toda libertad y fue una gran bendición. Y yo les compartí a ellos que una de las cosas que necesitamos hacer en las iglesias, nosotros los cristianos, los hijos del Señor, el cuerpo de Cristo, necesitamos evaluarnos. Cuando vamos a la universidad, comenzamos por el preescolar, vamos al escolar. Hoy en día hay tantos pre-Ks que yo no sé, y se gradúan en todos los pre-Ks, ¿verdad? Pobres padres que tienen que comprarle toga y berrete a esos muchachos. Ahora, el asunto es que en cada grado que estamos nos van evaluando. Vamos haciendo una evaluación, estemos o no de acuerdo con los exámenes escritos, nosotros tenemos que hacer una evaluación y ver dónde estamos. Y cuando nos preguntan, ¿dónde estás en la universidad? Estoy en el 6º semestre. ¿Dónde estás en el high school? Estoy en el grado 11. ¿Dónde estás en el preescolar? ¿Verdad? Y los niños no saben ni qué están diciendo, pero ellos están en preescolar. El asunto es que podemos decir dónde estamos porque nos hacen evaluaciones. Le pregunto hoy, ¿dónde está usted en su vida cristiana? ¿En qué grado está? ¿Verdad? Y la única manera como nosotros podemos decir en qué grado estamos es cuánto aplicamos lo que nosotros sabemos. ¿Cuántos han estado en un examen de matemáticas? ¿Verdad? ¿Cuántos les gustan las matemáticas? Qué bueno que no soy el único al que no le gustan las matemáticas. Y la física, y la química, y todas aquellas materias que algunos de nosotros éramos tan malos para. Pero el asunto es que nosotros cuando nos ponían aquel examen decíamos, qué tanto conocimiento tengo. Y cuando escribíamos la respuesta y recibíamos las notas decíamos, no sé nada. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto aplicamos de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Verdad? En cuanto a la felicidad, decíamos entre otras cosas que lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios anhela de nosotros no es tanto que seamos felices, sino que seamos santos. Pero como la palabra dice que nos conviene ser santos, le conviene ser santo a cada familia, a cada uno de nosotros. En la búsqueda de la santidad encontramos la felicidad, la verdadera.
Entonces vamos a evaluarnos, ¿verdad? Escriba allí del 1 al 10, ¿verdad? Y escriba allí de las claves o de las bases de la felicidad que se estudiaron en Filipenses capítulo 1. ¿Dónde estoy yo parado? Yo no recuerdo el mensaje. Bueno, busque sus notas. Estoy seguro que usted anotó, ¿verdad? Estoy segurísimo que ustedes anotaron las notas del mensaje, el mensaje. Amén. Algunos están sintiéndose muy felices de que hicieron sus notas. Y si no, ¿verdad? Vayan al internet y si no, compren el CD. Yo tengo un récord de venta de CDs hasta ahora. Pero el asunto es, no me pregunten cuánto, ¿verdad? Pero eso no me importa. Lo que quiero es que sus vidas sean transformadas por medio de la palabra de Dios. Entonces, hay maneras como usted puede revisar los mensajes y evalúese. Hablando de las bases de la felicidad, ¿dónde estoy parado? Una vez mi esposa le dijo a los consuegros, ¿verdad? Que ya saben que son cubanos, los estábamos esperando en un lugar. Cuando ellos llegaron, mi esposa le dice, Hugo, ¿dónde estás parado? ¿Verdad? Si él hubiera sido venezolano, hubiera dicho, estoy en el estacionamiento sur del ala tal. Entonces Hugo dice, ¿dónde estoy parado? Aquí, chica, estoy parado aquí. ¿Verdad? Entonces, en venezolano, ¿dónde está parado? Es decir, ¿dónde usted está afianzando su felicidad? Hablamos de las bases. ¿Dónde está usted? De las bases, hablamos de las claves, ¿verdad? ¿Dónde está usted con respecto a eso? Hablamos de las circunstancias o Cristo. Pablo era un prisionero de Cristo, por lo tanto no lo era de las circunstancias. Preso en ese momento dijo, por lo tanto me alegro y me alegraré más. Porque en medio de esto, en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, Cristo está en control, yo soy un prisionero de Él y todo va a servir para el avance del Evangelio y todo va a servir para que mi felicidad esté completa. Él no dependía de las circunstancias. A veces nos dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Por qué? Bueno, porque me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro. Y es muy humano que eso ocurra, ¿verdad? Pero cuando sabemos que estamos pasando por una circunstancia, porque hemos obedecido al Señor y no estamos exentos de las tribulaciones y de los problemas, y aquello es parte del plan de Dios para nuestras vidas, entonces podemos decir, están pasando estas y tantas y cuales cosas, pero yo estoy bien. Porque yo no soy prisionero de las circunstancias, soy prisionero de Cristo. Y lo que me está pasando para mi bendición, para bendición de otros y para la gloria de Dios. ¿Es eso fácil? No, no es fácil, pero es posible y es bueno para nosotros. Filipenses capítulo 2. Ya pasamos al capítulo 2, versículos 1 hasta el 11. Deben tenerlo aquí, estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Si tienen allí sus Biblias, pueden leerlo allí o pueden leerlo aquí, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 11 y este es nuestro tema de hoy dentro de la serie Felices, siempre felices. Vamos a hablar hoy de este tema, llenos de alegría. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría. Pablo sigue preso, ¿verdad? Y dice ahora, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es una afirmación, ¿verdad? Y luego sigue, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios, que tu palabra nos bendiga en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En el campamento uno de mis amigos me dijo que porque yo usaba tanto las manos. Mi esposa me lo ha dicho antes, ¿verdad?
Y déjenme decirles por qué yo uso tanto mis manos, porque yo soy director coral. ¿Cuántos no sabían que yo era director coral? Yo me gradué en el seminario en Venezuela en música y después estudié en la universidad dirección coral. O sea, yo puedo agarrarlos a todos ustedes, estoy un poco oxidado ahora, yo puedo agarrarlos a todos ustedes, enseñarles sus voces y puedo dirigirlos. Entonces mis manos, ¿verdad?, son mi instrumento. Así como Andrés tiene la guitarra y Jeronis tiene, y los cantantes cantan y José usa la percusión, ¿verdad? Este es mi instrumento. Entonces, este pastor amigo me decía, pastor, es que a veces tú estás dando manotazos. Y le digo, no, yo no estoy dando manotazos, yo estoy dirigiendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago así, no piensen que es que estoy dirigiendo, ¿verdad? Mis manos son parte de mi cuerpo muy importantes como director coral, ¿verdad? Ahora, yo espero que esta semana, ¿verdad? Es imposible para mí tenerlas aquí. Voy a tenerlas aquí 5 segundos y después las levanto otra vez. Ustedes hagan una evaluación de lo que hasta ahora hemos estudiado sobre felices, siempre felices, ¿verdad? Lo escriban allí y evalúense. Seamos prácticos como estamos haciendo en las casas de oración con respecto a los principios, a los 40 principios que estamos estudiando en el libro de Proverbios. Estamos haciendo una evaluación en cuanto a la disciplina, en cuanto a la puntualidad, en cuanto a todo lo que hemos estudiado, ver dónde estamos parados, ¿verdad? Ya saben dónde estamos parados. Ahora, en este pasaje, nosotros nos damos cuenta que nuestro mayor problema pueden ser las relaciones interpersonales. Cuando nos casamos, hay algunos recién casados aquí, hay algunos que ya tienen bastantes años de casados, algunos que están en la mitad de su matrimonio. El asunto es que cuando nos casamos con la expectativa de que aquella hermosa mujer que nos dijo sí un día y con la que nos casamos, ¿verdad?, que van a ser los próximos años de felicidad, y lo son, si tomamos en cuenta lo que la palabra dice, ¿verdad? Pero en ese momento no contemplamos que dentro de esos años de felicidad, la Biblia dice que parte del amor es el sufrimiento y los conflictos, ¿verdad? Entonces cuando esta novia, que ahora es nuestra esposa, antes nos decía, sí, mi amor, ¿verdad, mi amor? Sí, mi vida. Tengo algunos amigos, oye, ella le dice a él Mivi y él le dice a ella Missy, mi vida y mi cielo, ¿verdad? Ay, son tan tiernos, ¿verdad? Eso es una cosa increíble, ¿verdad? Pero yo los he visto en acción también. Y ya no es Mivi y Missy, sino Mivi y Missy, ¿qué pasa, verdad? Entonces, cuando ya no nos responden, sí, mi amor, sino que nos dicen, ¿qué es lo que quieres? Ya decimos, wow, ¿de dónde vino esto, verdad? ¿Dónde salió esto? Comenzamos a conocernos en realidad y comenzamos a abrir las maletas, comenzamos a sacar ropita sucia que estaba allí, que no habíamos sacado, y entonces, ¿verdad? Si vienen a consejería prematrimonial, vamos a hablar de eso antes, para que después no saquen muchas cosas juntas, ¿verdad? Cómo nuestra cara, nuestra conducta, nuestras respuestas pudieran influir en las vidas de los demás, especialmente de los que están cercanos a nosotros, ¿verdad? Recordemos que cuando nos convertimos en discípulos de Jesucristo, Él pasa a ser nuestra cabeza y nos convierte en miembros de su cuerpo. Ya no estamos solos, ya no somos los llaneros solitarios, hablamos de eso un poquito, ya no estamos solos en una isla por allá, ¿verdad? Ahora somos parte de un cuerpo, soy miembro de un cuerpo. De esta manera ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Él pasa a ser prioridad en nuestras vidas. Y todos los demás miembros de ese cuerpo se convierten en miembros de nuestra familia. Entonces todo lo que hagamos va a afectar a los demás. Ya no somos independientes, sino que somos interdependientes, dependemos unos de otros. Todo lo que hacemos dentro del cuerpo de Cristo afecta directa o indirectamente a los demás. De una u otra manera afecta a los demás. Ahora, Pablo dice, llénenme de alegría. Pregunto, ¿cómo podemos llenarnos de alegría los unos a los otros y ser instrumentos para complementar la alegría de los demás miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo yo puedo hacer para que tu alegría se complete con la alegría que ya Cristo te ha dado como miembro de su cuerpo?
¿Cómo yo puedo ser un instrumento para que tu vida sea más llena de la alegría del Señor? Pablo nos da algunos principios que debemos considerar seriamente. Yo les dije hace 2 domingos que la alegría era cosa seria. No es la alegría cumbayá, ¿verdad? No es, ay, sí, qué alegre estoy. Mentira. Porque sabemos que debemos tener el conocimiento adecuado para que podamos tener una alegría verdadera. Esa es una de las bases, ¿verdad? El conocimiento. Entonces, Pablo nos da algunos principios que debemos considerar seriamente con respecto a la alegría. Él nos dice, debemos tener un mismo parecer. Nos dice en el pasaje, debemos tener un mismo amor y debemos unirnos en alma y pensamiento, es decir, nuestras mentes y corazones. Entonces aquí va nuestro primer principio, nuestra primera enseñanza. En cualquier conflicto, porque los conflictos van a venir, ¿verdad? Tenemos conflictos porque son una realidad, porque van a venir. Pero en cualquier conflicto necesito en primer lugar mirar mi relación con Cristo. En cualquier conflicto, como ya Cristo es mi cabeza, como yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, como ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, yo debo mirar a mi cabeza, ¿verdad? Cuando ustedes ven un juego de béisbol, de fútbol, de básquetbol, y hablamos de fútbol, ¿verdad? Fútbol. Cuando los jugadores están medio perdidos en el campo, ¿a quién miran? ¿A quién? Al técnico, al entrenador, al director. Él es la cabeza del equipo. Cuando hay algún conflicto entre nosotros, ¿a quién debemos mirar? Cuando hay un conflicto con alguien, ¿a quién debo mirar? A Cristo. En cualquier conflicto necesito mirar cómo está mi relación con Cristo. Y de acuerdo al versículo 1 de ese capítulo 2, debo ser motivado por su amor, por su gran amor. Dice el versículo 1, por tanto, si sienten, esta es la condición, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, si sienten la condición, ¿verdad? En cualquier conflicto debo mirar en primer lugar mi relación con Cristo. La única fuerza que es suficientemente poderosa, que me puede motivar a mí a crucificarme a mí mismo, cuando yo creo que tengo la razón. Dijimos que entre gustos y colores los míos son los mejores y siempre yo pienso que tengo la razón, ¿verdad? Pero como yo no soy la cabeza, como la cabeza es Cristo, como yo soy un miembro más del cuerpo, como lo son los demás, yo tengo que mirar a la cabeza, pero lo único que me puede dar a mi fuerza para mirar a Cristo en ese momento y crucificarme a mí mismo, y déjenme decirles, este es un proceso de toda la vida. Nunca nos graduamos. Nunca nos graduamos. Nunca nos graduamos de cristianos. Nos podemos graduar en un seminario, nos podemos graduar en un instituto bíblico, nos podemos graduar en algún tipo de curso, en algún entrenamiento, ¿verdad? Pero nunca nos graduamos de discípulos. Este es un proceso de toda la vida. Lo único que me puede motivar a mí, dar fuerza suficiente para poder crucificarme a mí mismo, poner a Jesucristo, ¿verdad?, como mi cabeza, obedecerlo y hacer lo que tengo que hacer, es el gran amor de Dios para conmigo a través de Jesucristo. Eso es lo único que me puede motivar. ¿Puede escuchar un amén más fuerte? Amén, esa es mi motivación. Así que Pablo comienza clamando, comienza pidiendo por unidad en lo que nosotros debemos pensar acerca de nuestra experiencia con respecto al amor de Cristo. En una ocasión, un fariseo alguien se quejó porque Jesucristo había dejado que una mujer pecadora se pusiera a sus pies, le tocara los pies con un perfume de alabastro caro, ungiera los pies de Jesús y los lavara, los enjugara con sus cabellos. Y este hombre dijo, si este fuera un profeta, él sabría qué clase de mujer lo está tocando. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Recuerdan cuál fue la conclusión de Jesús? Le preguntó, ¿quién ama más? ¿Verdad? Al que se le perdona más. Aquella mujer pudo amar más porque sabía en su corazón que era una pecadora. Y este otro hombre era tan o más pecador que aquella mujer, pero no lo reconocía, por lo tanto no amó al Señor como debió amarlo.
Así que no es que no seamos pecadores, es cuán pecadores reconocemos que somos. ¿Están conmigo todavía? Así que Pablo entonces dice, tienen que reconocer, tenemos que unirnos en el pensamiento de saber que la única fuerza que nos puede motivar a nosotros para reconocer que somos pecadores y para mantenernos teniéndolo a Él como cabeza, para que yo pueda cumplir con mi parte, con mi función de miembro del cuerpo de Cristo, es el amor de Cristo. Por eso comienza diciendo, sí, ¿verdad? Esa es la condición. Hermanos, en la luz de la misión que nosotros tenemos de proclamar a Jesucristo, si alguna vez, dice el apóstol Pablo, hemos recibido ánimo en nuestra unión con Cristo, y lo sabemos, podemos testificar de que ha sido esa relación, esa comunión íntima con Cristo, lo que nos ha dado fuerzas para poder mantenernos. A veces para mordernos la lengua, ¿verdad? Y quedarnos callados para mantener la unidad de la iglesia, del matrimonio, de la familia. Porque Cristo es nuestra cabeza. Podemos entender eso. Entonces el apóstol Pablo menciona, si hay algún consuelo en Cristo, habla de ánimo, ¿verdad? En la palabra que se usa en el griego para eso es una palabra semejante a la que se usa para el Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto, quien va a nuestro lado, quien está allí para apoyarnos, quien nos da la fuerza, quien nos da el ánimo. En Juan 14:6 Jesús usó ese término y dice, y yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Recuerdan que hablamos de eso la semana pasada o antepasada? Para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros siempre, el Espíritu mismo de Cristo. Él fue nuestro primer paracleto, ahora Él ha enviado un segundo paracleto que es el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Si hay algún consuelo, si hay algún ánimo en Cristo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, hay ánimo en el Señor, hay consuelo en el Señor. A veces la palabra exhortación tiene el sentido de ánimo. Porque cuando tenemos conflictos interpersonales, necesitamos ánimo del Espíritu Santo de Dios para entender que Él es la cabeza y hacer lo que se nos está pidiendo que hagamos, para que la relación se restablezca y podamos vivir en la unidad que el Señor quiere que nosotros vivamos. Así que en esos momentos es nuestra unión con Cristo. Cobramos ánimo, coraje, fuerza en el amor de Cristo por nosotros para que podamos entonces tener la victoria en ese sentido. Aun si alguna persona no acepta mi disposición a ser reconciliado, aún yo debo cobrar ánimo en el Señor y mantenerme allí. Está bien que tú no estés listo para perdonarme porque te ofendí, pero cuando lo estés, quiero que sepas que yo estoy aquí listo para recibir tu perdón. Y no hago como hacen algunos, o como quizás hemos hecho algunos en alguna ocasión. Bueno, yo te pedí perdón, entonces si tú bien quieres perdonar, haz lo que tú quieras. No. Cuando yo recibo ánimo en Cristo, reconozco que el Señor ha tenido paciencia conmigo y Él está listo para recibirme en el momento que yo esté listo para ir a Él. De esa manera cobro ánimo en el Señor. Puedo esperar en la fuerza del Señor para mi vida. Puedo entender que el Señor tiene fuerzas suficientes para darme la actitud, y vamos a hablar de eso luego, que yo debo tener. El ánimo que Cristo me da es suficiente para que yo pueda vivir una vida que lo agrade a Él, porque Él es mi cabeza en mis relaciones interpersonales. Dice, si hay alguna consolación en Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo. La palabra la usamos cuando estamos acercándonos o cuando nos acercamos a alguien que está pasando por una situación difícil y traemos palabras de ánimos para esa persona. O cuando ha pasado una situación con alguien, ¿verdad? Entre dos personas, con un amigo, entre el matrimonio. Entonces, esa tensión que existe rompe un poquito la relación y nos sentimos como que falta algo en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, si hay alguna consolación en Cristo, en esos momentos podemos acudir al Señor y recibir el consuelo para nosotros de manera que podamos consolar a esa persona. En días pasados hablaba con alguien que está pasando por una situación muy difícil y esta persona me decía, yo antes había escuchado que esta persona había pasado por esto
y me sintió mucho. Pero ahora que yo lo estoy pasando, ahora de veras entiendo por lo que esa persona pasó. Y ahora cuando lo experimento en carne propia, puedo entonces saber por lo que aquella persona pasó. Y cuando yo experimento consuelo en Cristo, entonces yo puedo consolar a los demás. ¿Se dan cuenta? El Dios de toda consolación nos consuela para que podamos consolar a otros. Cuando yo puedo usar eso, esa fuerza de Cristo, ese ánimo que Cristo me da para poder mantener mi relación con los hermanos, yo puedo mantenerme allí a pesar de que la otra persona responda negativamente. Porque no depende de la respuesta de mi hermano. No depende de la actitud de mi hermana. No depende de lo que hace mi esposa, de lo que hace mi esposo, de lo que hace mi amigo, mi jefe. Depende de lo que yo recibo a través de ¿quién? A través de mi cabeza, que es Jesucristo. Si hay algún consuelo, si hay alguna consolación, si hay alguna fuerza en Cristo, ¿verdad? Esa es la condición. Si estamos usándolo a Él como cabeza y estamos recibiendo la fuerza, el consuelo a través de Él. Dice, si alguna comunión del Espíritu. El Espíritu Santo vive en la vida de cada creyente. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos atrae hacia Dios y el que nos permite tener comunión con Él, el que nos permite mantenernos en una relación con Él. En el instante en que yo creo en Cristo, en que lo acepto como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene y me bautiza y me hace un hijo de Dios. Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Las demás experiencias que yo tengo son la llenura del Espíritu Santo. Y como decía uno de estos grandes predicadores, cuando alguien le dijo, bueno, ¿cómo es que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo todo el tiempo? Si Él ya te bautizó, Él le dijo, bueno, porque tengo un liqueo. ¿Verdad? Traducción del Tex-Mex, porque tengo yo hablo es Tex-Mex, lo siento, pero porque se me escapa, ¿verdad? Entonces yo necesito mantenerme, porque es un proceso de toda la vida por el que yo estoy pasando, ¿verdad? Entonces, en el instante que recibimos a Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 12:13, yo soy lleno del Espíritu Santo. Esta comunión, este bautismo del Espíritu Santo tiene dos vías. Mi relación hacia Dios y la relación de Dios para conmigo, ¿verdad? Hermanos amados, Juan dice que por nuestro amor hacia el Señor, por nuestro amor hacia Dios, si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, realmente no amamos a Dios. En esto se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas, en que amamos a nuestros hermanos. Y procuramos siempre resolver cualquier conflicto de acuerdo a lo que la cabeza, que es Jesucristo, me indica en su palabra que yo debo hacer. Así que el Espíritu Santo de Dios viene a ser como el aceite que lubrica la fricción que puede existir entre nosotros. Amén. Porque Él me da la fuerza, Cristo me da la fuerza, Cristo me da el ánimo, el consuelo para que yo pueda hacerlo. Y el Espíritu Santo está ahí trabajando en nosotros para que podamos vivir esa vida en Cristo. Y dice, si algún afecto entrañable, si alguna compasión, la palabra afecto, afección es una transliteración del inglés, ¿verdad? Afecto. En algunas versiones, algunas traducciones antiguas, se traduce como intestinos. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando usted le dijo a su novia o a su esposa, cuando no me retribuyes ese amor, cuando te amo, siento como un vacío en el estómago, ¿verdad? Hay algunas mujeres que son muy prácticas y le dicen, mijo, come, después habla conmigo, ¿verdad? Pero es que el sentimiento que a veces, válgame la redundancia, sentimos, aquello que sentimos muchas veces está ahí como en esta área. Entonces es una traducción de esa palabra. El afecto, ¿verdad? Viene compasión. Cuando sentimos compasión, ¿recuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos, atravesó el lago, el mar? Y entonces estaban cansados, iban al otro lado para descansar. Y cuando están llegando allí, ¿verdad? Pedro le dice, muchachos, vámonos para atrás, hay un montón de gente ahí esperándonos. Eso no lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro que Pedro pensó eso. Y entonces la Biblia dice que Jesús, viendo aquellas ovejas
con mucha compasión, porque eran como ovejas sin pastor, usa esa palabra, ¿verdad? De los intestinos, de allá de lo más profundo, de las entrañas, brota aquel sentir, brota aquel deseo. Si hay algún afecto, ¿verdad? Si hay alguna compasión en Cristo, y esa es la palabra. Gracias a Dios que el Señor, cuando me he equivocado, no me ha dicho en ninguna ocasión, eres una oveja estúpida, eres un necio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Efraín? ¿Verdad? Gracias a Dios que Él nunca me ha dicho así como me han dicho otros. Porque la compasión del Señor para mí, el afecto que el Señor tiene para mí viene de sus entrañas y lo hace amarme a tal punto que Él me perdona una y otra vez. Y nunca me juzga y nunca me condena. Y gracias a Dios que Él ha puesto esa compasión en nosotros. La podemos usar o podemos dejar de usarla, pero Él la ha puesto. Mis amados hermanos, en cualquier conflicto, lo primero que debemos hacer es cómo está mi relación con Cristo. Muchos que vienen a mi oficina o cuando nosotros tenemos conflictos que vamos a hablar con alguien, por lo general, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la causa de nuestros conflictos? Esposo, ¿cuál es la razón de sus conflictos con su esposa? ¿Quién es la culpable? ¿Verdad? Y nos aprendemos aquella, es una ranchera que dice, tú eres la culpable de todas mis angustias, de todos mis pesares. No la cantamos porque no es muy espiritual, pero la pensamos y la tarareamos también, ¿verdad? Cuando en realidad no es la otra persona la culpable. Lo primero que tenemos que mirar es nuestra relación con Cristo. ¿Cómo estoy yo? Y por lo general cuando alguien viene con conflictos con otra persona, yo le pregunto, ¿cómo está tu vida devocional? Bueno, pero eso no importa, lo que importa es que esta persona, no, eso es lo que importa. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás tú, si alguna fuerza, si algún consuelo, si alguna compasión en Cristo? Si vivo de esa manera, yo puedo resolver todos los conflictos. En segundo lugar, en cualquier conflicto debo mirar mi propia actitud. ¿Estoy buscando unidad? ¿Quiero realmente resolver la situación o quiero culpar a la otra persona y hacerla quedar mal? Debo mirar mi actitud. ¿Quiero que las cosas se resuelvan a mi manera? Filipenses 2:2, que es nuestro tema, ¿verdad? Llénenme de alegría, dice, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Llénenme de alegría. Somos parte de un cuerpo en el que todos podemos participar y debemos participar para terminar de llenar las vidas de los demás de la alegría del Señor. La palabra mente en este pasaje tiene que ver con lo que conocemos. Recuerdan que les dije que la base del amor era el conocimiento. No podemos amar lo que no conocemos, ¿verdad? Ocurre en este verso y en muchos otros versos. Dice, piensen de la misma manera. 10 de las 26 veces que se usa esta palabra, este verbo, en el Nuevo Testamento, tiene el sentido de actitud. Actitud, mi actitud hace la diferencia. Hay una correlación directa, una relación directa entre la actitud, la palabra actitud y el gozo. Y esa es la palabra o es la nota dominante en la carta a los Filipenses, ¿verdad? Mis hermanos, nuestra actitud va a ser la diferencia. Nuestra actitud va a ser la diferencia. ¿Y qué actitud debemos tener nosotros? ¿Qué dice ahí? Tengan ustedes la misma actitud ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Literalmente la misma mente quiere decir que pensemos lo mismo. ¿Cómo podemos pensar lo mismo si somos tan diferentes? Porque nuestra cabeza es ¿quién? Cristo. Y Él tiene una sola mente, Él tiene un solo pensamiento que está en su palabra. Por lo tanto, cuando venimos con nuestras ideas, con nuestras opiniones, ¿verdad? El hermano José Luis nos ha dicho varias veces en la clase que en más de una ocasión Él le ha dicho a personas cuando vienen con sus opiniones, les dice, miren, ¿saben que las opiniones nuestras opiniones son como el ombligo? Y claro, uno le dice, ¿y cómo es eso? Y él dice, bueno, todos tenemos uno, pero no sirve para nada.
Porque si nuestra opinión es contraria a lo que la palabra de Dios dice, no sirve para nada. Nuestra mente debe ser la mente de Cristo. Tengan la mente del Señor. Obviamente tenemos pensamientos diferentes en muchas áreas y nuestros dones espirituales nos permiten tener varias opiniones en el sentido de que de esa manera podemos ver qué es lo que Dios quiere. Pero siempre debemos mirar la mente de ¿quién? La mente del Señor, que está ¿dónde? En su palabra. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Dice, tengan el amor ¿de quién? El amor de Cristo. La mente de Cristo, el amor de Cristo. Tengan una sola mente, tengan un solo amor. Ese amor de Dios fue revelado, encarnado en Cristo, quien fue a la muerte a morir por nosotros. Es decir, que nuestro amor por los demás debe ir al punto del sacrificio. ¿Hasta cuándo? Hasta que la situación se resuelva. Debo ser instrumento de Dios. El amor de Cristo, dijo Pablo en una ocasión, el amor de Cristo nos constriñe, nos hace seguir adelante y nos pone de tal manera, ¿verdad?, el corazón arrugadito para que podamos hacer lo que a Él le agrada. Él es el que produce eso en nosotros. Hermanos, por nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas no podemos. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla en el matrimonio? ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla en la iglesia? Algunos de hecho lo hacen. Y no resuelven sus problemas, sino que se llevan los problemas, el montón de problemas que tienen sin resolver al otro pastor, al pobre pastor de la otra iglesia, ¿verdad? Y no resuelven sus problemas nunca, pensando que los conflictos vienen de los demás, cuando en realidad ellos son el conflicto. Pero la palabra de Dios nos enseña, los versículos 5 al 8 que leímos de ese capítulo 2, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, Él era Dios. ¿Recuerdan que hablamos en una ocasión? Dijimos, cuando usted es, usted es. Usted no tiene que pretender que usted es porque usted es. Cuando usted no es, entonces usted vive pretendiendo ser porque no es. Cristo no tenía que fingir ser Dios porque Él era Dios, ¿verdad? Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Como Él era Dios, Él no se aferró a que era Dios, sino que vino a cumplir con el propósito de Dios para Él. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Esta es la clave. He escuchado a mi esposa decirle en varias ocasiones a personas, especialmente hermanas, cuando le dicen, es que yo tengo que someterme. Ella les dice, la sumisión es voluntaria. Tú te sometes a tu esposo voluntariamente, porque la palabra de Dios lo enseña, tan sencillo como eso. ¿Verdad? Entonces, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí voy a terminar. Vamos a continuar. Estamos más o menos en 3/4 partes del mensaje, pero el tiempo demanda que terminemos ahora. Y yo creo que la evaluación también. Que podamos evaluarnos en esta mañana. Que podamos mirar lo que hasta ahora hemos visto con respecto a cómo podemos llenar de alegría las vidas de los demás, tomando en cuenta los versículos que hemos visto. Les menciono los 2 puntos que vamos a considerar la próxima semana. En cualquier conflicto debo tener una mirada, debo mirarme a mí mismo y tener el concepto apropiado de mí mismo. Y debo concluir, ¿estoy siendo humilde o estoy siendo orgulloso con respecto a esto? Y la cuarta verdad que quiero considerar es que en cualquier conflicto yo debo mirar a los demás. Y dice el pasaje, y recuerdo que Fray Antonio predicó un mensaje en una ocasión sobre esto, debo mirar a los demás como superiores a mí mismo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que podemos ser felices, siempre felices. Hay bases, hay clave. No son las circunstancias, es Cristo. Pero la participación de nosotros, o más bien, sin el pero, la participación de nosotros es clave para que nosotros podamos decir, lléneme de alegría. ¿Verdad? Entre todos nosotros podemos mantener la actitud de Cristo y podemos llenarnos los unos a los otros de alegría. Para que la palabra de Dios o para que el Señor sea glorificado y la palabra de Dios se mueva en medio de nosotros con libertad.
y mantengamos esa conducta constantemente en nosotros y podamos resolver cualquier conflicto, cualquier situación en medio de nosotros de la manera que la palabra de Dios enseña. En cualquier conflicto lo primero que debo hacer es mirar ¿a quién? A Jesucristo, que es mi cabeza. En cualquier conflicto lo primero que debo hacer es mirar a Jesucristo, que es mi cabeza. Y lo segundo que hemos dicho hoy es que en cualquier conflicto debo mirar, en primer lugar, mi actitud, lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy siendo parte del conflicto o de la solución? Y hemos visto que la actitud es clave para que nuestras relaciones se mantengan armoniosas. Vamos hoy a pensar en esto. Y en un momento vamos a celebrar juntos la Cena del Señor. Nosotros celebramos la Cena del Señor de una manera abierta. Eso quiere decir que si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si Él es el Señor de su vida, y usted es parte de la iglesia, y consideramos el bautismo como parte fundamental de esto también, de manera que si usted ha sido bautizado, entonces le invitamos a participar de la cena con nosotros en esta mañana.